Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy con Luisa María Alcalde, Ana Laura Magaloni y Sabino Bastidas vamos a debatir nuestro tema de la semana. ¿Qué decir del uso de las instituciones judiciales con fines electorales? Luego viene nuestro amigo Bernardo Barranco a presentar su más reciente libro, El infierno electoral, sobre el presunto fraude electoral que hubo en el Estado de México y la posibilidad de que algo así pueda suceder en estas elecciones del 2018. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. Hoy vamos a continuar y de hecho a concluir con el tema que hemos estado debatiendo a lo largo de esta semana. Es sobre el uso de las instituciones judiciales con fines electorales. Para seguir debatiendo este tema se encuentra con nosotros Luisa María Alcalde, militante de Morena. ¿Cómo estás, Luisa María? Muy bien, Leo, muchas gracias. Gracias por venir. La profesora investigadora del CIDE, Ana Laura Magaloni. Ana, ¿cómo estás? Gracias por venir. Hola, de nuevo. Leo, gracias. Y el analista político Sabino Bastidas. Sabino, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Leo? Luisa, Ana Laura, es un placer. Pues déjame empezar contigo, Ana Laura, porque tú llevas muchísimos años hablando de que la Procuraduría sirve solamente para asuntos políticos, no para asuntos de procuración de justicia, ¿no? Muchos años, sí. Muchos años. Que desde que yo te recuerdo, ya son muchos años, hablas de este tema, ¿no? Sí, es fundacional para tener una Procuraduría que funcione para los ciudadanos, desvincularla del poder. Siempre que me presento en foros y digo la Procuraduría sirve para el poder, siempre dicen, bueno, pero ¿cuántos casos habrá que al presidente le importen o que al gobernador le importen? Son poquitos. Pero toda la lógica de la institución se organiza para servirle al poder. No tienes un servicio profesional de carrera serio, no tienes procesos de investigación efectivos, o sea, si los de arriba negocian con los de abajo, los de hasta abajo negocian con el crimen. O sea, tienes una lógica institucional que administra la impunidad, que vende impunidad o a cambio de lealtad política o de dinero, o bien fabrica culpables. Y hemos tenido a lo largo... ¿Premia o castiga? Sí, pero además, cuando te presentan en un juicio y tienes juicios penales de los que yo he visto que se llevan, la fabricación de evidencia, el descaro de la incomunicación del detenido, la tortura, todo este aparato tremendamente politizado, ya cuando entra en contacto con el ciudadano, es un desastre. Entonces sí creo que estamos... Para los casos que sí deberían de importar, ¿no? O sea, bueno, yo veo miles de personas en México que reclaman justicia. No están pidiendo venganza. Las madres que están buscando a hijos desaparecidos, todo lo que pasó en Ayotzinapa, todos los que asaltan, extorsionan, secuestran, no tienen un aparato de persecución criminal que los proteja. ¿Y por qué? Porque la decisión política, no de esta administración, sino de todas las anteriores, ha sido seguirla utilizando como instrumento para doblegar a los enemigos y para premiar a los amigos. Déjame, antes de pasar con Luisa María y con Sabino, preguntarte, Ana Laura, la filtración del video de la PGR. Ya es, eso sí ya... A mí eso me ratifica. Porque eso yo creo que no hay un precedente, ¿no? Ya que la Procuraduría misma saque sus videos para atacar a un candidato, ¿no? Además, en esos videos casi nunca hay micrófonos. Ahí había micrófono, el sello de agua de la PGR y el procurador en funciones, el encargado de despacho, sale a decir que para que dé transparencia en el caso. Sí, o sea, emite un boletín de prensa. Además. Bueno, no, o sea, ya me parece que llegamos a un extremo que es intolerable y es inadmisible en un proceso político. Sabino. Mira, yo creo que en 1988 tuvimos una crisis electoral que dio como resultado que de ahí emprendiéramos la construcción de instituciones. Yo creo que estamos viviendo un escándalo en proporción en la justicia en México de ese tamaño. Yo creo que lo que marca ya el tono de esta elección, sea cual sea el resultado, es el riesgo de que la Procuraduría pueda ser usada para bajar a un candidato. Y están metidos en un nudo que no tiene solución. Me explico. Si eventualmente la Procuraduría juzga a Anaya, nadie lo va a creer. No porque sea culpable o honesto,
Todos, incluso la carta de Héctor Aguilar Camín, del ministro Silva Mesa, de Jorge Castañeda, de gente muy importante que firmó esa carta. En esa carta se dice, a ver, no exculpemos a Anaya si cometió un delito. El problema es que no hay manera de saber si cometió un delito. Ya hay un uso político de los tiempos, incluso del procedimiento, porque durante muchos meses estuvieron investigando el tema. ¿Por qué no procedieron hace 15, 20 meses en contra de alguien que podía ser candidato a la presidencia de la República? Al contrario. O sea, hasta el timing suena sospechoso. Es que el timing ya es la prueba. Sí. El momento en que lo presentan a confesión de la propia Procuraduría de que la investigación lleva meses, ya no necesitamos probar nada. Sí. El cálculo de presentación del asunto públicamente ya es un tema de sesgo. Entonces, Anaya goza de una especie de fuero electoral para utilizar una figura para presentar. ¿Le hicieron un favor, tú crees? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque en última instancia, si había algún delito, ya no vas a poder juzgarlo con credibilidad. Ya no hay manera de saber si efectivamente es culpable o no. Pero le están dando. Y si el golpeteo ha sido durísimo. Pero vamos a suponer que llegaran al caso. Sí. ¿Qué vas a hacer? ¿Procesarlo? ¿Quitarle sus derechos políticos? ¿No ponerlo en la boleta? Si eso pasara con el formalismo, tendrías un escándalo ya en esta elección. Pero si lo bajas de las encuestas. Pero ya tendrías... O sea, la duda sobre Ricardo Anaya ya está ahí. Pero muchos sí dudan de Ricardo Anaya. Yo creo que no. Sí les ha funcionado. Pero es la Procuraduría. Yo disiento de eso. Sí. Yo creo que es la Procuraduría que tiene una baja credibilidad contra cualquiera que esté ahí, cualquiera que hemos estado, cualquiera que vivamos el procedimiento, tenemos lo mismo. Y México es un país en el que siempre se habla de la judicialización de la política. Me sorprende que Tello recordaba que hace 6 años ustedes estaban hablando del mismo tema. Sí. Pues sí, efectivamente, pero la pregunta aquí es, ¿quién es más fuerte en México? ¿La justicia o la política? Y la respuesta es unánime e inmediata. La más fuerte es la política. La política, claro. No tenemos manera judicial de procesar el conflicto. Y al no tener manera de procesar el conflicto, evidentemente tienes que resolverlo por un medio político. No vas a poder resolverlo judicialmente. Apelamos a la Procuraduría o apelamos a los jueces para que resuelvan el tema de Anaya, faltando 3 meses para la elección. Bueno. Hombre, estamos ante un escándalo. Sí. Y el nudo en el que se metió el PRI es que ahora, si lo juzga, será malo. Y si no lo juzga, será malo. Entonces, ya se metieron en una trampa. Sí, pero mientras ya le pegaron la etiqueta de corrupción. Pero de esto... Ese es el tema, ¿no? Creo que lo metieron en la canasta. Como estrategia electoral, sí les está funcionando. Yo creo que la lección para todos, porque esto es como el primer violín de una sinfonía, marca el tono ya de todo el concierto. Yo creo que de esto debe salir un movimiento para que nos pase lo mismo que en 88. Que todos los candidatos se comprometan con una Procuraduría autónoma, que establezcan el cambio estructural. Creo que tenemos una condición de ventaja enorme y darle solo el voto a aquel que se comprometa a no hacer un uso político de la Procuraduría. Y esto es positivo para todos los candidatos a la presidencia. Luisa María. Pues me parece que... ya todos están de acuerdo de que hay un uso faccioso, un uso convenenciero de las instituciones. Esto que le pasa ahora a Ricardo Anaya y que pues, es evidente para todo aquel que escucha, ve los videos, etcétera, abre la posibilidad de discutir este tema, un tema que me parece que pues por lo menos desde nuestra trinchera hemos tratado de poner en la mesa de debate, que es, hay un uso institucional con fines políticos evidente, no solo por parte de la Procuraduría, por toda la maquinaria del gobierno, y no es, justo como dice Ana, solo en el tema federal, sucede en todos los estados de la República, en los propios municipios, cuando se conviene, ¿no? Cuando les conviene, entonces investigan, cuando no, etcétera, etcétera. Y el punto clave es, digo yo, no solo en el tema de la Procuraduría, porque para mí un ejemplo claro de cómo funciona, cuál es el modelito, de cómo utilizan las instituciones, es la elección del Estado de México. La acabamos de vivir. Y en ese contexto es toda la maquinaria del gobierno involucrada en la elección. Recordemos el primer nivel, todos los secretarios de Estado haciendo campaña en el Estado de México con madrazo. La verdad, da pena para los que somos de la UNAM, pero el exrector ahí haciendo un papelón.
todo el uso, ya salió todo el escándalo del ramo 23, de cómo triplicaron los recursos que se le dieron al Estado de México porque había elecciones. Salieron los empleados del Estado diciendo a nosotros nos obligan a ir a hacer campaña en todas las dependencias, nos obligan a hacer listados con nuestros familiares, el uso de los programas sociales, es decir, está tan descompuesto esto que trastoca todas las instituciones que están metidas en el juego político y que finalmente han pulverizado ese acuerdo, ¿no?, que se pretendió hacer en el 96 de piso parejo, vamos a hacer realmente instituciones fortalecidas, autónomas. Bueno, eso acabó con eso el panismo cuando llegó con Fox desde era la elección legal pero inequitativa. Fue la elección legal pero inequitativa. Ahora, yo quisiera, esto que tú dices, todos sabemos el uso faccioso del Estado al momento de involucrarse en las elecciones. ¿Por qué se puede hacer así de forma descarada? Porque la Procuraduría no te va a perseguir. O sea, todo lo que sucede en corrupción, en desvío de recursos, en utilizar, todos se saben en el acuerdo político impunes. Porque en realidad para perseguir cualquiera de esos delitos se necesitaría la voluntad del gobernador o la voluntad del presidente. Y por eso es tan importante y tan complicada la reforma de la Procuración de Justicia, porque si haces la amenaza de castigo creíble para todos, hay un montón de cosas que pasan hoy en el mundo político que tendrían que dejar de pasar solamente bajo la idea de que te pueden procesar. O sea, todo el tema de la estafa maestra y de los desvíos de Sedesol y de Sedatu al mando de Rosario Robles, ella dice, pues yo no me robé un quinto, vean, pues no, seguramente no se lo robó, yo no lo dudo, pero de que hubo desvío y que probablemente hayan terminado en las campañas, también es como hipótesis, hay que decirlo, pero el tema es que no la van a investigar. Y por eso no la van a investigar, pero sí están investigando a Anaya. Y además te voy a decir ahí está. Es por los dos lados corta por los dos lados corta la espada, ¿no? Exacto, pero déjame decir, o sea, Rosario Robles sabe que su carrera política depende de consentir esos desvíos, y la otra es que sabe que si se junta y es leal al grupo, no la van a perseguir. No la van a perseguir. Y eso es lo que está cambiando. Sí. Eso es justamente el momento complicado, porque todos tienen un montón de cola y queremos una fiscalía autónoma. Y esa tensión que hay entre los que tienen una cola, que son todos, digamos, y la idea de que esta sea una amenaza de castigo, no hemos podido diseñar cómo hacer este tránsito para que sea viable esta fiscalía. Pero el arreglo corrupto ya no es funcional. O sea, yo tengo la impresión de que el arreglo corrupto ya no es funcional. Ya el costo... Bueno, la gente está hasta el gorro. Yo creo que el convertir la corrupción en el tema central de esta elección ya es parte de esa ruptura. Yo creo que eso es muy positivo. Y por eso empezaba yo con la reflexión del 88. Hay momentos en donde se da ese quiebre. Durante muchos años México nunca dejó de tener elecciones, pero las simulaban. Todos sabíamos que no eran reales, pero había elecciones simuladas. Hoy sabemos que hay justicia simulada. Sabemos que no es una justicia real. Sabemos quién manda en materia de justicia, de procuración, los temas de consigna de jueces. Y no es nada más a nivel federal, es a nivel hay 32 modelos replicados de la misma manera. Pero ese arreglo ya no nos es funcional. Ya la gente que pagamos impuestos, que estamos en otra condición, ya sabemos el riesgo que estamos corriendo, y para los políticos ya se ha convertido en un asunto de altísimo riesgo. Ver tras las rejas a varios gobernadores producto de la corrupción, piensen lo que eso significa para alguien que aspira a ser gobernador o que en este momento es gobernador. Saber que tu destino político puede convertirse en eso, ya pueden estar alineados los incentivos para que algún procurador diga, algún gobernador diga, voy a hacer la procuraduría que yo quisiera que me juzgara. Ahora, déjenme decirles, los dos candidatos opositores, que son los dos que van arriba en las encuestas, en la gran mayoría de las encuestas. En las serias, ¿no? En las serias, sí, así es. Uno dice, bueno, me están persiguiendo, Anaya, ¿no? Porque si yo gano, yo sí voy a perseguir a los corruptos, incluyendo al presidente Peña Nieto, ¿no? Otra vez parecería que hay un uso político. Claro, lo que está prometiendo es justo eso. Pero el otro candidato faccioso de las instituciones. Pero el otro candidato está prometiendo borrón y cuenta nueva. Decir, yo no voy a ver hacia atrás, voy a ver hacia adelante. Va a haber una especie de perdón. Entonces también es un uso faccioso de la. Dame oportunidad. A ver, Andrés lo que está diciendo es,
yo no voy a perseguir y no voy a utilizar las instituciones justamente a conveniencia y por venganza. Lo que está diciendo es, le toca a la Fiscalía Autónoma hacer sus investigaciones, yo voy a... O sea, que él haga sus investigaciones, se lo presente al Poder Judicial y el Poder Judicial va a atender. Eso es lo que deberían estar diciendo todos los candidatos. Ahí está, a ver, pero Luisa María, está el caso de Odebrecht, está el caso de la estafa maestra, está el caso del desvío de las... Eso ya sabemos, ahí hay indicios de que pasó algo. Sí. Si gana López Obrador, ¿van a perseguir esos casos? Por supuesto, le tocará a la Fiscalía ver qué elementos tiene, juntar sus carpetas de investigación y presentar, por supuesto, que las denuncias correspondientes. Es decir, si lo que estamos planteando en esta mesa es lo que necesitamos son fiscalías autónomas y realmente autónomas, entonces ese papel de investigación le va a tocar a ese órgano autónomo. Pero no existen hoy. No existen hoy. El problema es que todos los candidatos tienen que comprometerse con que en el periodo entre que ganen y el 1 de diciembre tengan la capacidad de construir esa fiscalía para que esté lista el 1 de diciembre o el 15 de diciembre o el último de diciembre para poder arrancar eso. El problema es que todos van a entrar con una fiscalía que va a ser propia y que va a tener que funcionar por una consigna política también. Que eso es lo que tú dices, ¿no? A ver, lo que yo estoy diciendo, una procuraduría para el 1 de diciembre no va a estar. Este es un ¿Procuraduría cambio. o fiscalía? Fiscalía. O sea, ya la autónoma. Ya la autónoma. ¿No? ¿Cuándo tiene que entrar ya en No hay fecha. No hay fecha. O sea, la Constitución lo dejó abierto, digamos, hasta que aprueben la ley orgánica. Les quiero decir que el 102 dice que lo habían reformado. Solamente 2 entidades federativas han aprobado la reforma del 102 del pase automático. Se necesitan otras 14. Y todavía está el pase automático. Sí, todavía está el pase. O sea, todavía está esa como una amenaza posible. Esa es una alerta temprana. Qué buen punto. La segunda cosa que creo es que lo que tenemos que imaginar, y coincido con Sabino, que se necesita un acuerdo político mucho más amplio que solo el presidente. Pero el acuerdo político va a ser, ok, sí, ya, pero a partir de ahora, ya no vamos para atrás, ya no le muevas. ¿Quieres mis votos para sacar la fiscalía? Ahora, ok, pero eso... Pues sí, ese es el costo. Pero eso, creo que eso tiene mucha importancia. Es decir, el tema de la fiscalía, ¿no? Que toca, digamos, todo el tema de los órganos autónomos que han sido la moda de los últimos órganos autónomos años. También son computables. Sí. Y el problema ha sido, aquí pongo el punto, es las cuotas. La verdad es que han estado secuestradas por las cuotas partidistas, donde dicen, ahora lo vemos con los magistrados con Mancera, la verdad, a ver, tú me apruebas tantos, a ti cuántos te tocan, y lo vemos en la mayoría de los órganos. Cada vez que hay INE, Tribe, los fiscales anticorrupción en los estados. O sea, se ve que hay cuotas y entonces esto no ayuda a la institucionalidad. Pero y entonces vamos a acabar con un fiscal por cuotas. Pero ese es el enorme riesgo, porque si acabamos con un fiscal de cuotas, pues olvídate. Porque puede ser que lo ponga un partido el fiscal, pero el fiscal anticorrupción otro partido. Pero ¿sabes qué? No, y que el acuerdo sea taparse las espaldas. Y el problema más importante es pensar que la autonomía se logra por el fiscal. Claro. La autonomía se logra cuando construyes la institución. Y el tema es que esa institución no se va a construir, se va a construir en un proceso gradual, que yo calculo que son por lo menos el siguiente sexenio. Fíjate que eso que tocas es muy importante. El próximo miércoles vamos a pasar la entrevista que le hice al juez Sergio Moro, que es el juez del caso Odebrecht yo lo conocí. En Brasil. Y la fiscalía en Brasil depende del presidente o de la presidenta, ¿no? Dependiendo. Y resulta que tiene mucha autonomía. Exacto. Los fiscales tienen mucha autonomía. Y los fiscales, hay una tradición en Brasil de que quien propone al fiscal general son los mismos fiscales. Se juntan y dicen, nosotros queremos que nuestro jefe sea fulanito. Y le presentan esa propuesta al presidente, y el presidente ha sido, hay que decirlo, y lo reconoce Moro, lo suficientemente sensible para decir, ok, ese es su fiscal y eso es... Ahora, lo que tú estás diciendo no es el que el fiscal de hasta arriba, ¿no? Esto es la institución. La institución sea autónoma. Y esa es la que te garantiza la autonomía. Y hay muchas fiscalías que dependen del Ejecutivo. Para empezar, Estados Unidos. Sí.
pero hay un lugar en donde ese aparato burocrático funciona con sus propios incentivos. Pero ¿cómo se hace para...? Pero no vas a parar el carro para... ¿Qué? O sea, no podemos frenar el país y decir, detengamos el país 6 años y construyamos una fiscalía. Tienes que ir ganando territorio. O sea, yo siempre país lo ha hecho. Sí, lo hizo Chile. Para el país, ¿no? No. Lo hizo Chile en un proceso de transición muy interesante que duró 7 años y la fiscalía fue ganando partes del territorio mientras que desbarataba el otro sistema. Todo el mundo dice que esto es muy complicado. Yo no le veo otra salida. O sea, tú vas y pones tu fiscalía en Yucatán y en Yucatán ya no opera la PGR y luego te vas a y así vas ganando territorio. Totalmente. A lo largo de 7 años. Ya sé que esto es hiper complicado, yo no veo otra manera. Yo estoy de acuerdo que técnicamente, y no solamente lo hemos apuntado la vez pasada, no es solamente nombrar un fiscal, es crear las capacidades. Lo hemos visto con el tema de los juicios orales, cuántas piezas del rompecabezas no están armadas, y hemos emprendido uno de los cambios institucionales en materia de justicia más aparatosos de los últimos tiempos. Entonces, sí creo que hay que hacerlo, pero el 1 de diciembre alguien será procurador de este país. El 1 de diciembre alguien será presidente de este país. Y el 1 de diciembre algo hay que hacer con la corrupción. Entonces, ya estamos montados en un nudo. Si el próximo presidente hace lo mismo, es muy probable que el propio presidente nuevo tenga ese padecimiento a lo largo de todo el sexenio. Pero yo creo que si la gente, a ver, Sabino, la gente no está esperando que sí haya, que el gobierno de Peña Nieto rinda cuentas de estos muy sospechosos casos de presunta corrupción. ¿No está esperando eso? Claro. Que sí haya justicia. Por eso el tema es político. De todas maneras, con esta Procuraduría vas a tener que hacer justicia. A ver, espera. Ese es mi punto. A ver, va Luisa María. Sí, mira, o sea, yo lo que sí creo es alguien va a ganar la presidencia, eso queda claro. Sí. Y tiene que haber un compromiso sobre la mesa real de una fiscalía autónoma, de todos los partidos. Claro. Porque esto no va a depender únicamente de quién gane la presidencia, sino de cómo se conforme el Congreso. Claro. Entonces necesitamos, por supuesto, que presionar para que no se... Si es una cuestión de cuotas partidistas, ni siquiera nosotros obteniendo... Pero hay las condiciones, Luisa María. Hay las condiciones. Efectivamente, hay un pacto político. ¿Ven las condiciones para un pacto político, claro, para que haya una fiscalía autónoma? Por supuesto que sí. Pero eso va a tener un costo. Se tiene que ir construyendo. El PRI, por ejemplo, el PRI va a decir, ok, yo me subo, pero maestro, no le busques por ahí. Pero te voy a poner una cuestión más. Yo creo que sí. Este es el momento de hacerlo. Es la oportunidad política de hacerlo. Sí, pero Sabino, o sea, sí importa quién llegue finalmente y quién gane la presidencia. Sin duda. Y qué plan traiga, si realmente quiere respetar una fiscalía autónoma porque no quiere que le cuiden las espaldas a nadie, eso por supuesto que va a ayudar. Si tenemos, perdón que lo diga, pero a personajes que lleguen a la presidencia justo con la consigna de proteger a toda la camarilla, pues por supuesto que nunca vamos a avanzar. Yo quiero decir algo. A ver, vamos una última ronda porque ya nos tenemos que ir. Una cosa es la Fiscalía Anticorrupción y cómo desbaratar el nudo de la corrupción. Esa fiscalía como un órgano que funcione no tiene que tener este proceso largo de transición. Tú puedes hacer una fiscalía anticorrupción muy fregona desde el principio y nombrar gente y que te aprueben el presupuesto y las plazas y tal y tal. El problema más delicado de la PGR y de la fiscalía es el crimen organizado y las capacidades que tengas para enfrentarlo y para juzgar. Esa es la transición que yo creo que va a tomar mucho más tiempo y que hay que pensarla muy bien, pero que el día... O sea, en 6 meses montas una mega buena fiscalía anticorrupción y atiendes el tema de corrupción, pero ojo, la función más importante de la PGR es lo del crimen. Bueno, ya no hablamos, ya lo dejaremos para después. Sí. La justicia en los estados, la del Foro Común, asesinatos, secuestros, extorsiones. Esa es la que más afecta a la gente, Sabino. Sin duda, pero sí creo que hay un tema de autoridad moral en los líderes que van a construir la lucha contra todo lo demás. Sí. Es decir, si no tenemos líderes políticos que tengan la suficiente autoridad moral a partir del 1 de diciembre, con esa Fiscalía Anticorrupción instalada, para tener la autoridad para luchar contra todo lo demás, esto va a ser un cuento sin fin. Sin fin. Tenemos que aprovechar
aprovechar esta crisis de la Procuraduría, esta crisis de Anaya, para que se convierta nuevamente en tema la fiscalía que sirva, para que todas las voces que han estado hablando de este tema a lo largo de 10 años vuelvan a hablar, para que se convierta en un tema que comprometamos a los candidatos. Tenemos 90 días que van a salir a pedir nuestro voto. Pidamos a cambio de nuestro voto cosas concretas, y aquí hay una cosa concreta. ¿Te vas a comprometer o no con una fiscalía anticorrupción? ¿En cuánto tiempo? Y tiene que estar funcionando el 1 de diciembre, porque no puede correr el riesgo de seguir funcionando igual el tema de persecución. Es un clamor ciudadano 100%. Y es el tema más importante de estas campañas. Luisa María, un último comentario. Un último comentario, cierro con necesitamos fiscalía autónoma, necesitamos dientes en la auditoría, la verdad es que así, pues se supone que debería ser la PGR, ¿no? O sea, que resulta, le pasan los casos. Pero que actúe en tiempo real. En tiempo real. Sí había tenido autonomía y otra vez ya le están metiendo mano. Eliminar fueros. Es decir, yo creo que hay un conjunto de cosas que se pueden poner sobre la mesa y en esas hay que avanzar. Y creo una cosa muy importante que tiene que ver justo con que no solamente depende del fiscal, sino de toda la gente que forma parte de esta institución, y tiene que ver con el profesionalismo. Esto que hablabas tú de necesitamos a los mejores, no a los que son cuates, ¿no? Eso, terminar con eso, y nos puede ayudar pues un verdadero servicio profesional de carrera. Oye, pero lo que tenemos ahorita en la PGR, deja tú los cuates, es que no hay ni procurador. Es un segundón ahí que... es un desastre la Procuraduría. Es un desastre. Pero es un desastre. Pero lleva acéfala, o sea, salvo el periodo de Cervantes, yo no creo que al presidente Peña Nieto le haya importado nunca su Procuraduría. Bueno, en el caso Ayotzinapa adquirió un papel muy importante, ¿no? Y trató de ganar credibilidad, pero llegó la Comisión Interamericana, la que mandaron, ¿se acuerdan? Sí. Y la conclusión es un desastre. La investigación. Es un desastre. Y no quieren seguir. No, y es un desastre la investigación y la Procuraduría. Sí, dijeron todo, es un desastre. Y además, yo cuando hablo con personas, México se quedó años luz de América Latina. ¿Qué cosa? Sí, o sea, qué rezar. Esto que país. O sea, o lo hacemos ya, o porque ya. Porque rescataron a las mejores gentes y las pusieron enfrente. Aquí el problema es que se dividen todo por partidos. No sé qué pasó. O sea, si Brasil se pudo, perdónenme. Las cuotas nos han destruido. En Brasil se pudo, sin Guatemala no podemos. Claro que podemos, eso que no nos quepa la menor duda. Gracias, Luisa María, gracias Sabino, y un gustazo, como siempre, querida Ana Laura, que hayas venido. Gracias. Muchas gracias. Gracias, hacemos una breve pausa. Viene Bernardo Barranco, va a presentar su más reciente libro sobre el tema del fraude electoral. Muy interesante. Regresamos en un momento más.